Frente a frente, les saluda con muchísimo gusto Gerardo Nevares. Mis redes sociales, @Gerardo Nevares en Twitter, en Facebook me puede buscar con el mismo nombre. Ya lo sabes, es un programa de reflexión, un programa de buscar los perfiles y las aportaciones que están haciendo socialmente. Recibo con muchísimo gusto y le agradezco a la diputada Alina Berenice Vargas García del Partido Revolucionario Institucional, diputada por el 6º Distrito, adicionalmente vicepresidenta. Sí. De la Cámara de Diputados. Así es, actualmente vicepresidenta del Congreso de Nuevo León. Y bueno, yo encantada de estar aquí. Muchas gracias, Gerardo, gracias por la invitación y por poder compartir con todo tu teleauditorio. Muchas gracias, diputada Alina Vargas. Diputada, te conocimos en los medios, te conocimos particularmente lo que tiene que ver con el pronóstico del tiempo, pero había más amplitud en tu trabajo como comunicadora. Ahora llevas 2 periodos. Sí, ¿verdad? Como diputada en el Congreso local. ¿Qué te ha apasionado de este asunto de la política como para haber migrado a la política y haber permanecido en ella? Alguna pasión debe haberte despertado. Claro que sí. Fíjate que lo comparo un poquito yo con el trabajo en los medios porque creo que ambos tienen una magia muy especial. Una vez que entras, una vez que lo conoces y que lo practicas, es como un vicio y ya no te puedes... Adictivo totalmente, de verdad que sí. Y en el caso de la política, bueno, lo que yo la verdad es que no me considero política, creo que política es una palabra que engloba demasiadísimas cosas, pero sí me considero un servidor público y esa parte es la que más disfruto cuando normalmente por las tardes, todos los días voy a mi distrito, a una o más colonias, según como tengamos la agenda y las actividades y qué tipo de actividad se vaya a realizar. Pero todos los días voy al distrito, todos los días atiendo al menos a una colonia y ese contacto tan directo con el ciudadano, ese trato tan cercano con la gente, en el que creo que es la única manera en la que verdaderamente puedes sentir lo que al ciudadano de esa colonia en particular le está quitando el sueño. Puede sentir y palpar las inquietudes, lo que le preocupa, los problemas reales de la gente, ¿no? De una comunidad en particular. Entonces, pues eso no lo comparo con nada. Y cuando te demuestran la confianza, cuando además te demuestran el cariño, porque afortunadamente, y pues tú lo sabes, los medios de comunicación nos ayudan mucho con una proyección pues muy amplia y muy grande que hemos tenido durante muchos años, y eso desde luego también rompe muchas barreras entre el servidor público y el ciudadano, porque para la gente de mi distrito, para mis representados, pues finalmente sí, soy Alina su diputada, pero soy Alina la de la tele, ¿no? Entonces, no lo han olvidado. No. Entonces, pues me pasan hasta la cocina, me presentan al señor mayor de edad al adulto mayor que está en cama, a la hija que tienen enferma, me llevan hasta su recámara porque está postrada en cama, en fin. Eso sin duda alguna pues rompe muchas barreras y te abre muchísimas puertas. Fíjate que me resulta muy interesante este concepto que acabas de mencionar hace unos momentos, donde dices tú, no me considero un ser político en el sentido aristotélico de la palabra. Bueno, Aristóteles decía un animal político, ¿verdad? Era lo que decía. No me considero un ser político, sino un servidor público que está en función de las necesidades de cierto sector, en este caso el distrito 6, porque hay una cierta fatiga democrática, ¿no? Hay una cierta cuestionamiento acerca del modelo de representación. Es correcto. Entonces, me resulta muy, muy interesante esto que dices. Y yo creo que finalmente la gente también lo siente así. Yo sé que cuando llegamos o de pronto sale la nota, ¿no? En donde somos candidatos, algunos personajes que estábamos en televisión o a lo mejor en
en el ámbito deportivo o a lo mejor, que a lo mejor ya somos figuras públicas por otra cosa distinto al servicio público, siempre se cuestiona, ¿no? Y siempre, pero no le saben a esto, no tienen experiencia. No, ciertamente. Llegamos sin tener, pero todo el mundo así empezó, ¿no? Hasta los que son grandes políticos hoy en día, pues un día llegaron siendo novatos, claro, ¿no? Por supuesto. Pero también ese perfil verdaderamente ciudadano, sí. Porque luego hay mucha gente que dice que es ciudadano y pues no es tan ciudadano si toda su vida fue activista. Entonces ya le gustaba la política y la grilla, ¿no? Y la discusión y así, ¿no? Y cuando traes un perfil así muy, muy, muy ciudadano y cuando además tienes tuviste la oportunidad de estar tantos años también como conductor de noticias, en donde estás viendo todas las llamadas que entran, con todos los reportes de la gente y con todo lo que está pidiendo la gente y lo que ahora sí que cuando llaman al canal de televisión es porque ya hablaron a todas las partes que tenían que hablar y nadie les hizo caso. Por supuesto. ¿No? Entonces, eso desde luego también te hace más empático con la gente. Fíjate que por ahí dicen, o por ahí se dice, que la política es tan importante como para dejarse solamente a los políticos, un poco reforzando esta idea que tú tienes de decir, vengo de otro perfil, vengo de otro tipo de cercanía con el público o con la ciudadanía, y no precisamente con este ejercicio de la política, que puede inferir muchísimas cosas. Alina, ¿cómo... En tu distrito, ¿cómo por consenso, por percepción, cómo detecta la necesidad de los reclamos? Precisamente lo que decías tú de lo que no hace dormir a las personas, lo que le quita el sueño a las personas, para luego convertirlos en procesos legislativos. Fíjate que ahí viene lo interesante del asunto. Porque hay ocasiones en que sí podemos llevarlos a un tema legislativo y concretarlo en la creación de una ley o en la modificación de una ley que ya exista, en una reforma. Pero hay otras cosas que es muy difícil elevarlas al rango de ley porque pues son cosas que a lo mejor están muy exclusivamente incluidas en reglamentos municipales, por ejemplo, en donde pues nosotros como legisladores no podemos influir porque no tienen el rango de ley, simplemente son reglamentos para cada municipio tiene los propios. Por supuesto. Y pues es ahí donde viene lo interesante del caso, porque a lo mejor no podemos plasmarlo en una ley, pero de alguna manera podemos gestionar con las dependencias o con el gobierno involucrado, sea municipal, sea estatal, en ocasiones federal, aunque estamos un poquito más lejos, y en ocasiones no tenemos las puertas tan abiertas como pensaríamos que debería de ser, pero porque pues siempre de la burocracia no se salva nadie, ¿no? Ni los diputados. Entonces, por ejemplo, pues en estos programas de apoyo para adultos mayores y que si la tarjeta no funcionó y que si no se la han activado y que si no sé qué y que si necesitan la reposición de un plástico y esas cosas. Entonces, ahí pues lo que tenemos que hacer es gestionar obviamente con la autoridad correspondiente cuando lo que requieren pues es mejoras en un parque, un bordo porque por su calle pasan los autos con mucha velocidad porque lo toman como un atajo para salir a una avenida, temas de pavimentación, demás, pues obviamente son temas netamente municipales, ¿no? Pero hacen señalamiento ustedes, desde de alguna luego, manera, ¿sí? Desde luego que sí. En estos casos, pues obviamente que tenemos que recurrir como representante de ese sector. Sí.
a la autoridad correspondiente, ¿no? Bien, diputada Alina Vargas, perdón. Sí. Vamos a hacer una pausa. Tú, por Dios. Vamos a hacer una pausa, regresamos, estamos de frente a frente, regresamos, estamos entrevistando a la diputada Alina Vargas. Regresamos. De frente a frente con la diputada Alina Berenice Vargas García del Partido Revolucionario Institucional. Diputada Alina Vargas, se han abierto más espacios para la participación ciudadana. Es decir, ya llevas 2 periodos, pero como observadora también puedes tener una idea de cómo ha evolucionado esa apertura y esas herramientas o ventanillas o posibilidades de que haya una verdadera participación ciudadana. La verdad es que sí. Hoy por hoy, pues ya creo que la mayoría de los institutos políticos, no solamente el que a mí me buscó por ahí de finales del 2014 para participar en el 2015, creo que ya, pues si no es que todos, la mayoría están con las puertas abiertas para simpatizantes o para ciudadanos que no tienen que militar en un partido político, sí, para poder ser candidatos por ese partido y poder llegar a ocupar cargos de representación popular o de elección popular. Y esto sin duda alguna pues habla precisamente de esta parte en donde para ser candidato, para ser diputado, alcalde, gobernador, pues a lo mejor no necesariamente tienes que haber tenido toda tu formación profesional dentro de la política, sino pues simplemente a veces precisamente ese perfil ciudadano es el que de pronto hace que algunos lleguemos y a lo mejor trabajamos un poquito diferente, precisamente porque pues a lo mejor a mí siempre me pasó que pasaba una elección y de repente pasaron los 3 años y ya venía la siguiente elección cuando yo no estaba dentro de esto, sí, y yo ni siquiera supe en esos 3 años quién era mi diputado, ¿no? Eso es una de las problemáticas más fuertes, ¿no? Sí. Que se ha señalado, tal vez sea un lugar común lo que te voy a mencionar, tal vez está desapareciendo ya esto que te comento, pero es... solamente lo conozco cuando hay el proceso electoral. Solamente vienen cuando quieren el voto. Es un comentario muy común cuando estamos tocando casas en campaña, ¿no? Sí. Pero precisamente el haberlo vivido hasta hace, pues no muchos años, yo como ciudadana que decía, pues quién sabe quién es mi diputado local y mi federal, pues tampoco. Obviamente sabemos quién es el alcalde, el senador, el gobernador, pues porque tienen mucho reflector mediático, ¿no? Sí, claro. Pero de pronto los diputados, el diputado local, el federal, pues a menos de que te hayas chutado las 24 horas continuas de transmisión de un noticiero el día de la elección, hasta que dieron todos los resultados. Si no, no hay manera de saberlo. Sí. Diputada Alina Vargas. Sí, adelante. Perdón. Entonces, a lo mejor llegamos con esa problemática muy identificada, yo como ciudadana que lo viví siempre, sí, entonces digo, yo no puedo hacer eso, ¿me explico? Yeah. Entonces tengo que regresar y tengo que regresar todos los días y todo el distrito tiene que saber. ¿Y lo estás haciendo, regresando, sí, al distrito, como todos mencionas, los días. Todos los días? Todos los días, y lo más importante es que gracias a las nuevas tecnologías, sí, pues estas permiten, porque luego yo puedo venir y decirte misa, pero pues las redes son una herramienta muy importante porque prácticamente todos los días se publica toda la actividad o casi toda la actividad. Sí. Entonces, pues ahí está la evidencia. Desde el 2015, que fue cuando llegué por primera vez al Congreso, en la legislatura 74, y ahí está plasmado día con día todo lo que se ha venido haciendo.
en ese entonces por el Distrito 3 y desde hace año y medio por el Distrito 6. Bien, en este concepto que hace unos momentos comentabas de lo adictivo, ¿no? Sí. De que quieres continuar en él, pasa con la prensa, pasa con las artes, pasa con la política y demás. ¿Qué es las razones que te dan satisfacción como legisladora a ti? Conseguir que una iniciativa avance, satisfacer la necesidad de una comunidad en particular o de un tema social en particular. Una especie de introspección. Mira, por un lado, siento mucha satisfacción cuando una iniciativa avanza, cuando es aprobada en el Pleno y cuando al momento de aprobarla en el Pleno toman la palabra varios diputados de diferentes fracciones para hablar sobre las bondades y los beneficios y la necesidad que había de esta reforma o de esta nueva ley. De abordar esa problemática. Claro. Sí, sí, sí. Y eso, pues la verdad es que es algo que sí brinda muchísima satisfacción. Y en el campo, en la calle, cuando logras cambiar la vida de una persona, creo que eso es suficiente. ¿Sí? A veces los ciudadanos requieren la solución, sí, pero requieren la atención. Es, ¿no?, lo más importante. Es lo más importante. Requieren la atención, dices tú, no se pudo solucionar. O sea, no está en manos de la diputada Lina Vargas que la banqueta esté en tal o cual condición. Déjame preguntarte algo. Viene el Día Internacional de la Mujer. Estamos en el contexto de celebración. Mujer y política. Se ha antojado por toda una serie de, o digamos por un rezago histórico, ¿no? Por toda una trayectoria histórica, que la política es un asunto bastante rudo, agresivo. Sí, agresivo y demás. La mujer y la política, ¿cómo te va a ti como mujer o cómo les va a las compañeras diputadas dentro de ese medio en la política? Mira, si bien es cierto, yo creo que sí se ha logrado avanzar mucho en el tema de la participación de la mujer y de espacios importantes que sean ocupados por mujeres. Unos, pues por mérito propio, y en otros porque ya se legisló en la materia para que, por ejemplo, pues en el Congreso local tenemos que ser... Perdón, te interrumpo un momento. Dime. Hubo un tiempo en que se legisló sobre la materia y hubo toda una serie de simulaciones, ¿no? Recordarás a las Juanitas, no aquí en Nuevo León. Sí. Pero recordarás aquel caso, ¿no? Sí. Hoy se está llevando en serio. Sí, no, sí. Fíjate que yo estuve en la legislatura 74, hace 2. Ahí no éramos un congreso paritario, éramos 16 mujeres de 42, éramos muchas, era una cantidad histórica. Creo que la anterior, la 73, habría tenido como 7 mujeres. Entonces nosotros éramos 16 mujeres y cuando se hace una reforma muy fuerte a la ley electoral, entonces ya se incluye el término de paridad. Sí. En congresos, en cabildos, en sindicaturas, o sea, tanto en regidurías como en sindicaturas. Y ya la 75, en donde yo no estuve, fue el primer congreso paritario, 21-21. Este es el segundo, 21 y 21. Sabemos que son 26 distritos, entonces esos 26 que ganamos, pues ahí tenemos el lugar asegurado. Esos 26 tenemos que entrar, pero el resto de los lugares, ahí pues ya entre los plurinominales y los de representación proporcional, entonces ya se va completando y asegurando la paridad, ¿no? ¿Hay una rudeza en especial hacia la mujer en el Congreso? Yo siento que se ha avanzado mucho y que hemos podido llegar a tener puestos importantes, pero todavía falta muchísimo por hacer. Todavía falta por andar. Todavía falta muchísimo por hacer.
yo no veo ni siquiera cercano, por ejemplo, que a lo mejor el Poder Judicial o a lo mejor la Fiscalía General puedan tener a una titular mujer, ¿me entiendes? Ni siquiera lo veo cerca. Sigue todavía por ahí la vieja o mala costumbre de un club de Toby, en todas partes lo hay, por supuesto que sí, en donde también como que los varones, no sé, como que por naturaleza o por uso y costumbre o por tradición, de pronto, pues no sé, como que llegan a acuerdos y cosas, a lo mejor en una carne asada para varones, ¿me explico? Sí. Y en donde obviamente, pues las mujeres ni nos enteramos, ¿no? Que se juntaron. Claro. Pero yo creo que el club de Toby sigue siendo como que un hábito muy arraigado. Lo que pasa es que es milenario esta costumbre del patriarcado, ¿no? Eliminarlo. Sí. Empieza esta lucha en el siglo XVIII, más o menos. O ir a tomar una copa de pronto. Sí. Y pues es grupito de hombres, ¿no? En donde yo creo que es más una costumbre que realmente una intención de hacer a un lado al resto del equipo, porque pues de pronto también hemos demostrado que de pronto las ideas más innovadoras, las más sensibles, las que le van a llegar más a la gente, de pronto son las que aportamos las mujeres, ¿no? Fíjate que a mí me parece sí efectivamente que la mujer tiene un pensamiento más fino, por decirlo de alguna manera, más perceptivo hacia ciertas problemáticas, incluso el desarrollo de la intuición que está por ahí, que existe y no existe, que pueda ser y pueda no ser. Yo creo que sí existe. Está más desarrollado. Muy desarrollado en las mujeres, sí, claro. En las mujeres. Bien, ¿qué le dirías a la mujer en este contexto de, pues mira, más que no es celebración, es conmemoración? Es conmemoración, porque no podemos, obviamente, dejar a un lado. Que se celebra, ¿no? El conseguir algo que debías tener, pues no. Es correcto, es una conmemoración, no es una celebración, no es para que nos feliciten, sobre todo porque sabemos que en nuestro país, y Nuevo León no es la excepción, digo, pues ya tienes las cifras de feminicidios y todo esto, pues lamentablemente Nuevo León y los municipios del área metropolitana pues encabezan la lista a nivel nacional. Pero también por cultura todavía hay muchos rincones de México en donde la mujer está muy marginada, en donde pues están destinadas desde que nacen a vivir en la pobreza extrema, a ser víctimas de trata, a ser explotadas, y bueno, a lo mejor en Nuevo León no tenemos ese tipo de comunidades tal vez indígenas, en donde se da más esta marginación, pero pues aquí se da simplemente de otra forma, ¿no? Sí, claro. De forma urbana, por así decirlo. Claro. Pero lo vemos reflejado en las estadísticas y los números, pues son muy fríos y son datos duros que ahí están. Y en Nuevo León tenemos muchísimo por hacer y muchísimo que hacer por las mujeres. Creo que es un estado que está seriamente en deuda con las mujeres y pues desde lo legislativo hemos trabajado, en lo personal he trabajado mucho el tema de mujeres en reformas a las leyes que tienen que ver con la mujer, sobre todo a la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. La primera que yo metí, y creo que fue la primera que se me aprobó también, fue una reforma, porque cuando hay de pronto violencia de género o violencia intrafamiliar, de pronto toda la atención se va así sobre la mujer y los hijos en caso de haberlos, ¿no? Esta pandemia evidenció, visibilizó mucho el problema. Y se agudizó muchísimo ese problema también. Obviamente también el hombre vivía pues la incertidumbre del desempleo, bueno, un montón de factores que se generaron por la pandemia y además el confinamiento
también fue un factor importante para todos, ¿no? A todos nos afectó de alguna manera. Entonces, cuando hay este tipo de problemas, normalmente toda la atención de la autoridad y las diferentes dependencias que están vinculadas a ver estos casos va sobre la mujer y los hijos, pero el hombre tiene que ser atendido también, claro, castigado con el rigor de la ley, y que por supuesto es un delito, no se debe de hacer y debe de recibir una sanción, pero también debe de ser atendido, porque si hoy él es victimario, probablemente en otro momento de su vida haya sido víctima. Si él ahorita es victimario, seguramente trae un factor condicionado, de conducta aprendido sí. Que está simplemente repitiendo ahora, imitando. Por supuesto. Entonces también tiene que darse la atención para que ese problema realmente se pueda solucionar de fondo, y por eso propuse este programa de reeducación de agresores. Y bueno, ya está aprobado, ya fue publicado también en el periódico oficial, entonces pues ya está ahí para que las dependencias encargadas de este tema puedan echarlo a andar. Y así como esas, bueno, ya han sido muchas las que hemos propuesto en el legislativo y han podido prosperar. Bien, diputada Alina Berenice Vargas García, estamos terminando ya esta entrevista de frente. Ha sido muy, muy provechoso escuchar tu ideario sobre la cuestión legislativa, en particular esta que nos platicas. Yo creo que es muy importante en relación a los roles que estamos ahora tratando de equilibrar hombre-mujer, ¿no? Es toda una revolución cultural. Sí. Esto es todo un proceso. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Gerardo, y un saludo muy grande a todas las personas que nos acompañaron. Muchas gracias. A usted muchas gracias. Gracias que estuvo con nosotros en De Frente. Gerardo Nevares, que esté bien.